Buenos días, jóvenes de cuarto año. Vamos a iniciar con nuestra clase de literatura que vendría a ser el realismo peruano. Pero vamos a hablar un poquito del contexto histórico, ¿sí? Cuando hablamos del realismo peruano, a ver un momentito, nos vamos a acomodar. Aquí está, el realismo peruano. Este realismo peruano nace en contra del romanticismo. Surge entre 1850 y 1900. Obviamente no es propio del Perú, pues como todo lo que sale, nosotros ¿qué hacemos? Copiamos. Y lo peor es que copiamos mal, ¿verdad? Entonces, nosotros copiamos un modelo europeo y lo apropiamos y lo relacionamos o tratamos de colocarlo en base a la situación del Perú. Y lo relacionamos con la problemática en ese momento que está ocurriendo. Por ejemplo, en el contexto histórico, cuando hablamos de la guerra con España, básicamente el combate de 2 de mayo en la que el personaje histórico sobresale se llama José Gálvez, ¿ya? Otro contexto que hablamos es de la guerra con Chile, que es una marca o es una época crítica. Después de esta guerra estuvimos envueltos en una catástrofe social, política y económica, es decir, nos dejaron destruidos los chilenos. Por esa razón es que los odiamos tanto. Bueno, características del realismo peruano. Es nacionalista. Pero bueno, antes de mencionar las características, recordemos que el realismo peruano analiza la problemática de su momento, por eso es realista, porque vamos a analizar el momento. Se enfoca en ver cómo se desarrolla esta época crítica en el Perú, cómo se está viviendo actualmente. Es racionalista, como menciona ahí. ¿Por qué? Porque va a buscar la causa o la razón de por qué se generó la guerra con Chile y por qué hemos quedado o por qué nos ganaron o por qué nos dejaron tan mal. También vamos a hablar de un nacionalismo porque después de la guerra con Chile vamos a agarrar un gran cariño por lo propio y vamos a sentir mucha inclinación por nuestras raíces. Surge el apogeo por el presente. Manuel González Prada en este momento rechaza lo chileno y lo español y se considera como un antihispanista y antichilenista. Es decir, no quiere saber nada de España ni de los chilenos. La temática del indio es lo que vamos a básicamente trabajar en el realismo peruano, porque como tú sabrás, hablar del Perú es hablar del indio, y la postura crítica y analítica en la que vamos a criticar y analizar el fracaso y la crisis que produjo la guerra con Chile y por qué, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a avanzar. Vamos a iniciar con Manuel González Prada. Él echa la culpa a los gobernadores de esa época y la sustenta porque la educación era tradicional y se basaba en la religión. Y él mencionaba algo que nosotros se puede reconocer en la actualidad, cómo es la educación. Él mencionaba que la educación debe ser basada a la tecnología o debe ser en base a la tecnología. Y es verdad, si nosotros hubiésemos hecho una educación en base a la tecnología, quizá a estas alturas estaríamos ya familiarizados con los múltiples apps que hay actualmente. Bien, eso es en cuanto a Manuel González Prada, ¿no? Él menciona de que los indios sufren de una ignorancia inmensa y que necesitan la educación. Y también habla de una trilogía, que posteriormente lo vamos a hablar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poquito de Clorinda Mato de Turner. Ese no es su verdadero nombre es Grimanesa Martina Mato de Usandivares. Pero al casarse, pues como sabrás, se quita el apellido y toma el apellido de su esposo. Ahora, ¿por qué Clorinda? Porque en este tiempo ella, al querer defender los derechos del indio, es perseguida y al ser perseguida necesita un seudónimo y su seudónimo utilizado fue Clorinda, así como muchos de los que particularmente yo he conocido muchas personas en la cantuta que han necesitado de un seudónimo para poder proteger su integridad, ¿sí? Un seudónimo es un apelativo que tú te colocas porque no quieres que el resto sepa tu identidad. Bien, entonces este es su nombre real. ¿Listo? Ella es cusqueña, fue periodista, escritora
es luchadora social, por lo tanto podrás entender que fue perseguida porque ella quería defender los derechos del indio. Su ideal era defender a los más vulnerables. ¿Quiénes eran los más vulnerables? Los indios, ¿cierto? Muy bien. Actitud. La actitud que presentaba ella era crítica y denuncia a los explotadores y a la corrupción. Entonces estamos hablando de que la corrupción no solo se vive en ahora, en la actualidad, sino que ya venía desde antes, y ella era una de las personas justas que quería denunciar esto. ¿Y qué pasaba con los gobernantes? Querían o la perseguían políticamente. Por eso ella vio la necesidad de colocarse un seudónimo. Ella menciona también de que tenía que defender a los más vulnerables, en este caso está hablando de los indios, y a través de su periodismo los defiende y menciona que son seres ignorantes y pide que se les dé educación. También apoya a la mujer. Entonces ella menciona de que por la corrupción es que no se puede dar educación al indio, y porque también el temor, ¿no?, que ellos se vayan a levantar. Ella es una representante del realismo y del indigenismo, o antes de ser indigenismo ha sido indialismo. Muy bien. Ella, Clorinda Mato de Turner, mencionó al indio como una persona analfabeta, ignorante, que no sabía nada y que estaba desprotegida. Entonces ella buscaba cómo volver y cómo cambiar toda esta realidad. Sin embargo, al ser perseguida, decide salir del país e ir directo a Argentina, y es aquí donde en 1909 fallece lamentablemente y no logra lo que ella quería o lo que ella se había propuesto. Pero nos había dejado una obra muy simpática que era Ave sin nido. Si le empezamos a descifrar, nido, ¿qué es? Nido es un hogar, es una familia, es protección, ¿verdad? Y si yo digo aves sin nido, serían aves que no tienen familia, que no tienen hogar y que no tienen protección. En este caso, ¿de quién estoy hablando? Del indio, de que eran personas desamparadas, como bien lo menciona ella. Seres sin protección. Te mencioné hace un momento también que Manuel González Prada hablaba de una trilogía. Esta es la trilogía: los explotadores, los explotados y los protectores. Dentro de los explotadores tenemos al juez Hilarión Verdejo, al cura Pascual Vargas y al gobernador Sebastián Pancorbo. ¿Es un cura dentro de los explotadores? Sí, lamentablemente sí. Y los explotados, pues como siempre, los indios. Dentro de ellos está Juan Yupanqui y Marcela, que eran esposos, y sus hijas Margarita y Rosalía. Petronila Hinojosa era esposa del gobernador, pero ella era india, sí, pero era esposa del gobernador, pero igual no le permitían estar dentro de aquí, entonces ella permanecía en donde le correspondía, que era parte de los indios. Estaba Isidro Chambi, el campanero, esposo de Martina. Y como protectores tenemos a la familia Marín, Fernando y Lucía. Toda esta historia se va a desarrollar o transcurre en el cuerpo de Quillac. ¿Y qué es Quillac? ¿Es un pueblo, Miss? No, Quillac representa a todos los pueblos que han sido explotados, sobre todo todos los indios que han sido explotados. Este es como un seudónimo para todos ellos de forma general. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿ya? Estos explotadores lo que quieren es explotar ¿a quién? A los indios. Pero al ver que tienen protectores, ¿qué hacen? Quieren atacar a los protectores, obviamente. ¿Para qué? Para que no haya nadie quien los defienda. Y se van en contra de la familia Marín. Al intentar matar al señor Fernando y a la señora Lucía, Juan Yupanqui y Marcela se interponen y finalmente mueren, dejando a sus hijas huérfanas Margarita y Rosalía. Marcela y Fernando y Lucía se sienten en deuda y deciden adoptar a estas dos pequeñas. Manuel, que es supuesto hijo de Sebastián Pancorbo, decide analizar el ataque y se da cuenta de ciertos aspectos. Entonces su padre le menciona de que el último que salió a la calle fue el campanero, así que él debió ser el culpable y lo meten a prisión cuando en realidad él no hizo nada. Pero Manuel sigue investigando y se da cuenta que su padre tiene que ver, así que necesariamente también lo mete a la cárcel. Después de meterlo ya a los dos a la cárcel y estar en prisión, la familia Marín igual se sienten
perseguidas y deciden irse a Lima. Cuando se van a Lima, Manuel está perdidamente enamorada de Margarita y quiere ir detrás de ella, pero no puede porque su padre, su supuesto padre y su amigo están en prisión. Entonces él dice, los voy a liberar y luego iré al alcance de Margarita. Pero aquí sale una versión, y antes que me olvide, Marcela en su lecho de muerte le revela un secreto a Lucía, que es un secreto que le dice que lo tiene que decir justo cuando ella lo crea conveniente, así que hasta ahora todavía no sabemos de ese secreto, ya vamos a ver hasta el final qué secreto es. Pero aquí sale Petronila Hinojosa y se va donde Manuel y le dice, Manuel, el gobernador Sebastián Pancorbo no es tu padre en realidad. Tu padre, o sea, en este caso, ¿no? Tu madre sí soy yo, Petronila Hinojosa, pero tu padre no es el gobernador. Tu padre es un antiguo obispo llamado Pedro Miranda. Y Manuel se siente feliz al ver que no tiene ningún tipo de contacto sanguíneo con Sebastián Pancorbo, libera al campanero y finalmente se va a Lima a encontrarse con Margarita. Cuando Margarita se encuentra con Manuel y le dice de sus sentimientos y le es leal y le cuenta todo, Lucía se encuentra con Manuel y le dice literalmente, ¿no? Ustedes no tienen la culpa de lo que está ocurriendo, los culpables lamentablemente son sus padres. Y Fernando le dice, ¿por qué? Yo estoy feliz porque no soy hijo de Sebastián Pancorbo, sino soy hijo de un antiguo obispo llamado Pedro Miranda. Y Lucía le dice, bueno, Yupanqui, el esposo de Marcela, en su lecho de muerte, Marcela me dijo que Margarita no era hija de Yupanqui, de Juan Yupanqui, sino que era hija de un antiguo obispo que había abusado de ella y que se llamaba Pedro Miranda. Es decir, ellos eran hermanos y al ser hermanos no podían ser pareja. Entonces es aquí como ellos se enteran de la situación y muy sorprendidos pues se dan cuenta que lo suyo no puede ser. Básicamente de eso trata Ave sin nido en síntesis. Las actividades como siempre en la plataforma, que tengas un hermoso día y como sabes, cualquier las tareas, por favor chicos, ustedes son grandecitos, yo me doy cuenta quienes ven en la plataforma mi clase y así como la ves, por favor, la tarea las respondas por la plataforma. Gracias a Dios, en cuarto año son muy poquitos los que me envían por el WhatsApp. Ojo, yo estoy revisando las fechas y no te confíes que dice 11:59. Yo las tareas máximas las reviso a las 5 de la tarde. A las 6 y 7 ya no la cuento. Pero la plataforma dice 11:59. No esperes hasta que sean las 11:59. 5 de la tarde yo reviso. ¿Sí? Por favor, sean mucho más responsables. Muy bien chicos, los dejo. Y revisen, si tienen dudas, revisen la parte teórica de su libro porque todo está allí. ¿Sí? Que tengan buen día, cuídense.